Desde el inicio de la invasión rusa, al menos 4.000 civiles han muerto, más de 14 millones de personas han huido, se han denunciado cientos de posibles crímenes de guerra y las bombas han alcanzado cientos de edificios civiles, como casas, colegios y hospitales. 100 días marcados por la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. La ofensiva continúa sin final a la vista, ahora concentrada en el este del país, y según Kiev, cerca del 20% del territorio ucraniano está bajo el control de las fuerzas rusas, es decir, 125.000 kilómetros cuadrados. En este vídeo de 3 Minutes analizamos la situación actual del conflicto detalladamente. La guerra en Ucrania alcanzó los 100 días desde que Rusia decidió llevar adelante una operación especial militar e invadió a su país vecino el pasado 24 de febrero. Sin embargo, a pesar de los más de 3 meses transcurridos, el final aparente aún permanece lejos. Entre tanto, Rusia sigue asediando la región del Donbass y la Unión Europea acentúa sanciones en el petróleo ruso que llega por vía marítima. El mundo y principalmente los ciudadanos ucranianos y rusos han sufrido esta guerra en muchos ámbitos humanos y económicos. Aquí traemos las consecuencias en las que ha resultado este conflicto geopolítico. Al menos 4.169 civiles han fallecido desde el 24 de febrero y 4.982 han resultado heridos, según ha confirmado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De las víctimas mortales, 268 eran menores de edad. Cada día, de media, más de 2 niños mueren, la mayoría en ataques con armas explosivas en áreas pobladas, según UNICEF. Pero se da por hecho que las cifras reales son mucho mayores, ya que hay zonas fuertemente atacadas como Mariupol, donde se cree que el número de muertes se cuenta por miles. Cerca de 6,8 millones de personas, principalmente mujeres y niños, se han visto forzados a marcharse del país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. La mayoría, 3,6 millones, han salido por Polonia, pero también por otros países que comparten frontera, como Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia, Bielorrusia y Rusia. Otros 8 millones de personas están desplazadas dentro de Ucrania por la guerra, calcula la Organización Internacional para las Migraciones. Esto se traduce en que en total más de 14 millones han dejado atrás sus hogares en un país en el que antes vivían unos 44 millones de habitantes. Casi 2 de cada 3 niños se han visto desplazados por los combates, así lo afirma UNICEF. Hay un vacío importante de información sobre las bajas militares y las estimaciones disponibles difieren. El ejército ucraniano asegura que Rusia ha perdido alrededor de 30.850 efectivos. A mediados de mayo, Reino Unido dijo que Rusia ha sufrido probablemente un número de muertos similar al de la Unión Soviética durante la guerra en Afganistán, los cuales aproximadamente fueron unos 15.000. La BBC ha confirmado información sobre 3.052 soldados y oficiales muertos hasta ahora. Moscú anunció por última vez sus pérdidas militares en marzo y las cifró en 1.351. Kiev, por su parte, ha afirmado recientemente que está perdiendo entre 60 y 100 soldados al día en combate y dio su última cifra oficial en abril, entre 2.500 y 3.000 militares ucranianos muertos. Al menos 8 periodistas han perdido la vida mientras cubrían la guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas, el cual está investigando si otros 7 profesionales fueron asesinados a causa de su trabajo. Reporteros Sin Fronteras ha contabilizado 50 actos susceptibles de ser considerados crímenes de guerra y que afectan a unos 120 periodistas. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha constatado 204 casos de desaparición forzada, 169 hombres, 34 mujeres y un niño, en su gran mayoría a manos de las Fuerzas Armadas rusas y grupos armados aliados hasta el 12 de mayo. Entre ellos hay funcionarios públicos, periodistas, activistas de la sociedad civil, militares retirados de las Fuerzas Armadas y otros civiles. 38 personas fueron liberadas y 5 aparecieron muertos.
La Fiscalía ucraniana dice que desde que comenzó la invasión se han denunciado más de 15.000 presuntos crímenes de guerra. Se han identificado unos 600 sospechosos y se han iniciado 80 procesos judiciales. La agencia Associated Press ha verificado pruebas de 276 posibles crímenes de guerra en territorio ucraniano, con datos actualizados a 2 de junio. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han documentado las tácticas de asedio, ataques indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas rusas. Las bombas han destruido bloques de viviendas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras. El medio de investigación Bellingcat ha verificado casi 500 ataques que han provocado daños a la población civil. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado 269 ataques a instalaciones, transporte y personal sanitario que causaron 76 muertos y 59 heridos. Al menos 108.888 centros educativos han sido alcanzados por bombardeos y 180 han sido completamente destruidos. La guerra ha interrumpido la educación de 7,5 millones de niños que vivían en el país a principios de este año. El 30 de mayo, la UNESCO ha verificado daños en 62 lugares religiosos, 12 museos, 26 edificios históricos, 17 edificios dedicados a actividades culturales, 15 monumentos y 7 bibliotecas desde el 24 de febrero. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que al menos el 20% de las cosechas de invierno de Ucrania, sobre todo el trigo, podrían no ser recolectadas o plantadas, lo que reducirá aún más el suministro mundial de alimentos, con graves consecuencias para Europa y otras partes del mundo. La guerra provocó una conmoción en los mercados de cereales básicos y aceites vegetales y los precios se dispararon, alcanzando un máximo histórico en marzo. El Programa Mundial de Alimentos estima que 276 millones de personas en todo el mundo ya se enfrentan al hambre aguda a principios de 2022 y se espera que esta cifra aumente en 47 millones si el conflicto continúa. Además, Europa, que es el mayor comprador de petróleo crudo de Rusia, busca boicotear el negocio del petróleo a los rusos, quienes utilizan esta fuente de ingresos como principal vía de subvención para sus gastos bélicos. Los países europeos deberán buscar opciones para obtener el petróleo crudo con el que hacer gasolina y cubrir otras necesidades, optando por el transporte en buques cisterna. Esto generará una recesión económica en Europa, que ya se va sufriendo por el alto costo de la gasolina, la calefacción y otros productos. Rusia es un importante proveedor de combustible diésel para camiones y equipo agrícola en Europa, lo que significa que su precio afecta a una amplia gama de alimentos y productos. Ante la sucesión de estos hechos y el gran impacto mediático que han tenido, las redes se han visto divididas en diferentes opiniones. Veamos varios comentarios para conocer la opinión pública. Aslo, en primer lugar, aborda el daño que han hecho estas sanciones impuestas por la OTAN a Rusia, las cuales hacen que la economía global se encuentre a un paso más cerca de entrar en una crisis mundial a raíz de unas medidas decididas por los países de Occidente. Consecuencias que, como hemos podido ver, ya se están dejando ver en las economías europeas. Nelson opina que este conflicto es una clara muestra del fracaso estrepitoso de Putin en conquista, pero sobre todo el gran fracaso diplomático de la ONU, encargada de la diplomacia internacional, la cual, aunque haya evitado un hecatombe nuclear, no ha podido frenar este conflicto y, por tanto, el contraataque económico europeo contra Rusia. Virginia recalca la cantidad de inocentes muertos y destrucción que se esconde detrás de los análisis, noticias y tertulias en este conflicto. Al final, este conflicto se analiza a nivel geopolítico, pero como dice Virginia, se deja de lado el aspecto más humano de la guerra, la cual trae destrucción, muerte y gente aterrorizada y arruinada al quedarse sin su casa. En este tuit se ve esa idea que todo el mundo pensó en los inicios de la guerra, aquel momento donde se pensó que esta guerra duraría 2 semanas y que se ha alargado más de 100 días hasta llegar al día de hoy. También se recalca que los recursos convencionales en la guerra, como los tanques, han perdido su potencial, como hemos podido ver en los numerosos ataques con tanques que han ejecutado los rusos y que han resistido los ucranianos. Como dice Fernis, los derechos humanos parecen ser inútiles en la guerra.
en la cual se someten crímenes bélicos sin importar los costes y consecuencias que estos traerán de cara al futuro. Deberíamos prestar atención a este factor, sabiendo que estas potencias que ignoran las medidas reguladoras en la guerra poseen un arsenal nuclear. Hasta aquí llega el vídeo. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Qué más puedes aportar? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado, dale a like. Para no perderte nuestros vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Así estarás actualizado en todo momento. Muchas gracias y nos veremos de nuevo pronto en 3000 TV.